Bien. Eso primero. Ok, entonces ya hicimos el análisis de velocidades. Bueno, primero ven que empezamos con un análisis geométrico. A partir de ahí pudimos calcular los ángulos y distancias necesarias para hacer nuestro análisis de velocidades. Y ahora vamos a hacer el análisis de aceleraciones. Para ese análisis siempre vamos a necesitar tener como referencia ese dibujo, entonces voy a ocultar una parte de la hoja para seguir trabajando sin perder de vista el dibujo. Bien. Pregunta, si la manivela AB gira con velocidad constante, vamos a decir, vamos a poner acá, análisis de aceleraciones. Vamos a decir que omega 1 es constante. ¿Será una simplificación importante o será razonable que la entrada de movimiento en una máquina tenga velocidad constante? ¿Qué piensan ustedes? ¿De dónde obtenemos movimiento normalmente para mover una máquina? Hay que aplicarle una fuerza. Una fuerza. Pero ¿qué elemento se utiliza normalmente para darle movimiento a una máquina? ¿De dónde obtenemos ese movimiento? De un motor. De un motor, ¿ok? De un motor. Y usualmente podemos hablar que alrededor del 95% de las máquinas utilizan motores eléctricos. Un porcentaje muy bajo, podríamos decir que utilizan motores de combustión interna, o motores de gasolina, de diésel o de gas, para casos en los cuales no se dispone de energía eléctrica en el sitio. Y un porcentaje aún mucho más bajo, pues son máquinas que son accionadas manualmente, ¿verdad? Con alguna manivela o un pedal. Los motores eléctricos tienen, dentro de sus características que tienen, es que tienen una velocidad constante. ¿Okay? Precisamente porque la velocidad es constante, entonces se diseñan mecanismos, elementos mecánicos o equipos eléctricos y electrónicos que en otra etapa del curso vamos a analizar para poder variar la velocidad a diferentes rangos de operación. Pero aún cuando se varíe la velocidad, se hace con ese propósito, tener diferentes puntos de operación. Entonces, de nuevo, un segundo, tercer punto de operación significa velocidad constante, pero con un valor diferente al original, ¿verdad? Entonces, esto no es una simplificación para facilitar el trabajo, sino que es una condición real. La entrada de movimiento en una máquina, en la mayoría de los casos, es con velocidad constante. Entonces, si la barra AB gira con velocidad constante, ¿qué tipo de aceleración tendrá el punto B? ¿Qué tipo de aceleración tendrá el punto B? ¿Tendrá o no tendrá aceleración el punto B? Aceleración angular, no. Aceleración angular no, porque se necesita aceleración angular para... vamos a ver, la aceleración angular precisamente es... La aceleración angular es una condición que se da cuando la velocidad angular no es constante, ¿verdad? Aquí tengo un omega 1.
y la trayectoria de B es así, con una velocidad entonces tangente a esa trayectoria. En movimiento circular, cuando tengo un elemento con movimiento circular, ¿qué componentes de aceleración pueden existir? Veamos. Esta velocidad de V se dice que es una velocidad tangencial. Si hubiese aceleración angular, es importante considerar que los puntos de un cuerpo no tienen ni velocidad ni aceleración angular. Estas componentes angulares son propias de todo el elemento. O sea, yo puedo referirme a la velocidad angular de AB, a la aceleración angular de AB, pero estaría mal decir la velocidad angular del punto B o la aceleración angular del punto B. Los puntos tienen aceleraciones lineales en diferentes direcciones. Cuando la velocidad angular o velocidad de rotación del cuerpo es constante, tengo una velocidad tangencial constante. Cuando la velocidad angular es variable, eso implica que hay una aceleración angular que puede ser en el mismo sentido de la velocidad angular u opuesto. En ese caso, entonces, aparece una componente de aceleración para los puntos de ese cuerpo, que es una aceleración tangencial. La aceleración tangencial se calcula como alfa por R, ¿verdad? Y sin importar si la velocidad angular es constante o no, por el simple hecho de llevar una trayectoria circular, aparece una componente de aceleración que se llama aceleración radial, ¿verdad? Realmente me siento muy preocupado porque los veo muy flojos ustedes en esto, y quisiera pensar que es que por alguna razón están indispuestos y no están participando hoy, y no que sea que estos conceptos básicos no los dominan. Si es así, pues es importante que empiecen a repasar materia del curso de Mecánica 2. ¿Alguno se acuerda cómo se calcula la aceleración radial? Eso era omega cuadrado por R, profe. Exactamente. O velocidad angular al cuadrado por el radio. En este caso, la velocidad angular es omega 1 y el radio es AB. Y la aceleración radial apunta siempre hacia el centro de curvatura. ¿Ok? Entonces, ahora voy a repetir este dibujito que hice antes que nos sirvió para descomponer la velocidad, para hacer algo similar con la aceleración. Ok, aquí tengo el punto B. Y el punto B, entonces, ahora lo que voy a dibujar es su aceleración. Tiene una aceleración para acá. ¿Ok? Esa aceleración del punto B de la manivela se le transmite exactamente igual al collarín. ¿Por qué razón? Porque los dos están unidos ahí por medio de un pasador. Ok, pero entonces ahora voy a descomponer esa aceleración de B en una componente
paralela y una componente perpendicular a la barra CD, en este caso la dirección CB. A esta aceleración, esta me queda para allá y esta para acá. Ok. Esta le voy a llamar aceleración A sub T, ATC. Es aceleración tangencial del collarín. Y a esta le voy a llamar aceleración radial del collarín. ¿Ok? ¿Por qué radial? Porque va en la dirección de la misma barra sobre la cual él se desliza. Y tangencial porque es perpendicular a la dirección de la barra CD. Veamos qué conozco acá. ¿Qué ángulos conocemos aquí para poder descomponer esto? Conozco este ángulo de aquí adentro que le habíamos llamado cita 3. Y ese ángulo es conocido. Entonces, ¿cuánto será la aceleración tangencial del collarín? Aceleración de B por el seno de cita 3. Perfecto, aceleración de B por el seno de cita 3. Entonces, ya la tengo, ¿verdad? Ahora bien, el collarín, si el collarín se mueve perpendicular a la barra, consigo se lleva la barra, ¿cierto? Si él se mueve paralelo a la barra, pues se desliza dentro de la barra, pero un movimiento tangente a ella, pues hace moverse a la barra en esa misma dirección. Entonces, la aceleración de B' tangencial, o sea, es un punto en la barra CD, ¿verdad? Esa aceleración de B' tangencial es igual a esta que acabamos de calcular, entonces, la aceleración tangencial del collarín. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. De manera que entonces ahora voy a dibujar solamente la barra CD. Por aquí, a medio camino, en algún lado, estará el punto B. Y ese punto B tiene una aceleración tangencial para allá, que es esta. Y que llamo acá aceleración. Esto sería, para el caso de la barra, es el punto B', no B. Y esto sería aceleración de B' tangencial. Entonces, si este elemento CD gira alrededor de C y este punto tiene esta aceleración tangencial, quiere decir que la aceleración angular de esta barra es el sentido antihorario. ¿Coinciden conmigo? Esto sería alfa 2 para que me coincida con esta aceleración hacia allá. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, pero en términos de alfa 2, ¿cuánto sería la aceleración de B' tangencial?
Cualquier aceleración tangencial la calculo como alfa por r. Y entonces en este caso sería alfa 2 y el radio sería CB. Pero entonces, como ya esto lo conozco, ¿verdad? De aquí, y esta distancia la conozco, de aquí despejo alfa 2. Entonces quiere decir que alfa 2 es igual a la aceleración de B' tangencial entre CB. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, ahora entonces, ¿cómo puedo determinar la aceleración de D? ¿Qué tipo de aceleración tendrá D? Angular y tangencial. Tangencial y radial. Radial, perdón. Ajá. Entonces, el punto D va a tener una aceleración para acá, aceleración radial de D, y una aceleración para allá, aceleración tangencial de D. Una aceleración radial más una aceleración tangencial. Estos como vectores, si lo pongo sin indicación de vector, sería solamente la magnitud. ¿Cuál será cómo calculo la aceleración radial? Cualquier aceleración radial se calcula como. Recordemos que en ese caso la velocidad angular acá era así. Dicho sea de paso, ¿qué implica esto? ¿Qué me indica esto? Vean que para la posición que analizamos, omega 2 era en sentido horario, y sin embargo alfa 2 me da en sentido antihorario. ¿Qué concluyo de esto? Que va frenando, Va desacelerando. desacelerando, efectivamente. Como fue. Ok. Ok, entonces ahora sí, regreso a la pregunta. ¿Cualquier aceleración radial se calcula como? Omega cuadrado por R. Omega cuadrado por R. ¿Cuál omega utilizaría en este caso? Estamos en la barra C2 cuya velocidad angular es omega 2. Entonces esto es omega 2 al cuadrado. ¿Y cuál sería el radio para el punto D? Sería la distancia de C hasta D. ¿Ok? Y la aceleración tangencial, bueno, no le voy a poner vector, de D sería alfa por R. ¿Cuál alfa? Alfa 2, porque esa es la aceleración angular de esa barra. Y el radio, pues CD. Entonces, vean que ya tengo resuelto toda la parte de aceleraciones. Conozco la aceleración de B, la aceleración angular de la barra CD, la aceleración radial y tangencial del punto D. ¿Está bien? ¿Alguna duda? De mi parte todo claro, profe. ¿Y los demás cómo están? Keylor, Muy bien, Marvin, profe. Roy, Pues hasta el ¿también? momento entendiendo, sí, sí. Perfecto. Oh, claro, Bueno, profe. entonces, vamos a hacer algo ahora con esto. Esto es un ejercicio, pues, comparado con los que tenemos que analizar en casos más grandes. Esto es un problema relativamente pequeño. Y entonces vamos a aprovechar para montar todo este análisis en una hoja de Excel. ¿Ok? Voy a abrir una hoja de Excel. Y ya casi se las comparto. Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Usted sube las clases en alguna plataforma o Sí, las sube ahí? sí, yo la subo a mediación virtual. Ok, es para echarle una repasada a Sí, este tema claro, también. claro. Bueno, vamos a ver si puedo tener las dos cosas. No sé si puedo tener las dos cosas al mismo tiempo acá. Déjenme ver. Vamos a hacer algo.
Ok. Profe, ¿esa hoja de Excel es una plantilla que usted ya tiene montada o No, lo vamos vamos a haciendo? hacerla desde cero. Vamos a Ok, hacer esa ok. hoja desde cero. Ahorita que están viendo ustedes en pantalla. Nada. Nada, profe. Nada, profe. Ok. Ahora sí. Ven mis apuntes y la hoja de Excel ahí, ¿verdad? Sí, Ok. es Las H. dos cosas. Muy bien. Entonces voy a poner la primera hoja donde tenemos el análisis de velocidades para tener ahí a la mano información. Y entonces vamos a empezar a construir nuestra hoja de Excel. En ese caso, entonces, lo primero que voy a hacer es definir parámetros para las longitudes y distancias. O sea que voy a poner por acá, vamos a poner AB. Vamos a aumentarle un poquito el tamaño de fuente a esto, para que sea más. ¿Se ve el contenido de la hoja? Sí, profesor, claro. Ok, perfecto. Entonces tengo AB, tengo AC, que sería una distancia, ¿verdad? Y tengo por otro lado CD, es la longitud de esa barra. Por otro lado, omega 1, que es la velocidad angular de entrada, que esa sí es conocida, ¿verdad? Vamos a ponerlo bonito acá con un símbolo. Ahí está, omega 1. Ok, omega 1, ok. Ahí tenemos toda esa información. Para poder probar esto, tengo que darle algunos valores a esas variables, pero entonces van a estar aquí al lado y yo las puedo cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver, hay que tener cuidado con esas distancias porque tienen algunas limitaciones físicas. Veámoslo en el dibujo. Y AB, cuando esta manivela esté en posición vertical hacia abajo, debe cubrir una distancia menor que AC, ¿verdad? Porque si no, pues sencillamente pega y el sistema se va a trabar. Entonces, AC necesariamente tiene que ser una distancia mayor que AB. Entonces, AB, vamos a poner esas magnitudes en, bueno, pongámoselo aquí a la par. Voy a poner las unidades centímetros, y radianes por segundo. Entonces, vamos a ver, le doy a AB 5 centímetros. AC le voy a poner 7, ligeramente mayor. Y CD, si esa distancia es 7, la otra viene siendo casi el doble. Digamos que CD, la longitud de toda esa barra, 12 centímetros. Y la velocidad angular, omega 1, 5 radianes por segundo. ¿Ok? Entonces, ahora voy a poner una primera columna para ir escribiendo las fórmulas en donde aparece la primer variable que va a aparecer en todo este análisis es cita 1. Cita 1 porque es el ángulo a través del cual se van a definir todas las demás variables. Todas las demás variables van a quedar en términos de cita 1. Entonces,
Ahí tengo cita 1. Y cita 1 va a variar en qué rango de valores. Va a variar desde 0, de 1 en 1, lo voy a ir poniendo, hasta 360 grados. Bueno, ya aquí marqué unos cuantos. Entonces, bueno, voy a centrar esto. Y entonces para marcar el resto, veamos que estoy empezando en la fila 8. Entonces, más 360 debería terminar en la fila 368. Me paro en esa esquinita de abajo a la derecha y me muevo hacia abajo hasta la fila 368. Ahí está, efectivamente llegué a 360 grados. Entonces, y ahora sí me dirijo hacia arriba. Bien, y lo primero que calculamos, observemos acá, fue la parte geométrica donde calculamos un ángulo cita 4. Una vez que calculamos cita 4, hicimos el cálculo de BC, que depende de cita 4, entonces vamos a ir escribiendo estas fórmulas. Primero entonces, cita 4, voy a copiar este título para no hacerlo de nuevo y le cambiamos. Cita 4, después de cita 4 es BC. Ok, cita 4 va a ser igual a 180 menos cita 1. Ahí está. Voy a centrar y ahora copio la fórmula. Para copiarla, y ahora que tengo la primera columna llena, nada más me paro en la esquina inferior derecha de la celda y aquí le doy el doble punto, doble clic. Podemos ajustar esto y esto. Ok. Entonces ahora viene la fórmula para BC. Es esta raíz cuadrada. Esa fórmula diría así. Igual raíz de. Voy a pasar el teclado a inglés. Toqué algo y me salí de ahí. Vamos a regresar otra vez. Ok, ¿están de nuevo en mi hoja de Excel? Sí, profe. Ok, entonces Solo que no se ve perdí la hoja, perdí la otra Sí. hoja, ¿verdad? Ok, vamos Sí, a ver señor. qué fue lo que hice aquí. Ahora sí. Entonces, ahora sí, ahí estamos. Entonces, digo raíz de esta fórmula de AB. AB está en esta posición aquí, que sería
AB es el... ¿Qué pasó? Se me quedó pegado esto. Ok, ahora sí. Raíz de AB, que es esto, elevado al cuadrado, es el sombrerito, ahí está, al cuadrado, más AC, AC está aquí, elevado al cuadrado, menos 2 por AB por AC por el coseno de cita 4, que está aquí. Cierro para el coseno y cierro para la raíz. Ahí está. Entonces, según esto, vamos a ajustarle aquí decimales. Vamos a centrar, que sea más bonito. ¿Sí? En Excel no es que cuando uno usa coseno o seno hay que... Ajá, sí, efectivamente, a eso voy. Gracias. Resulta que esta fórmula en apariencia estaría bien, b cuadrado, ab al cuadrado más bc al cuadrado menos veces uno por el otro por el coseno del ángulo. Pero resulta que sí, efectivamente, si ustedes hacen ese cálculo manualmente, veamos, observen que en este caso el ángulo es 180. ¿Y saben cuánto es el coseno de 180? El coseno de 180 es menos 1. El coseno de 180 es menos 1. Y ahí dice menos 2 veces uno por el otro por el coseno de 180. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. Hagamos ese cálculo, por favor, manual. Alguien que me ayude y haga ese cálculo manual. Profe, yo le dije 12. ¿Cuánto le da? 12. 12. Ok, el compañero hizo el cálculo y le da 12. Sería raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 5 por 7 por coseno de 180 y le da 12. Bueno, este valor nos está dando diferente. ¿Qué es lo que sucede? La forma de la fórmula en apariencia está bien, pero resulta que es que Excel reconoce los ángulos en radianes. Entonces, para Excel, él está calculando el coseno de 180 radianes, no de 180 grados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que convertir ese ángulo a radianes antes de calcularle el coseno. Existen 3 formas diferentes por las cuales podría hacer esto. Una es que agregue una columna más en donde haga la conversión de cita 4 a radianes. Otro es que en la misma fórmula haga la conversión antes de aplicar el coseno, ¿verdad? Y esa conversión la puedo hacer de 2 maneras. Una manual, que sería multiplicar el ángulo por pi y dividir entre 180. Y la otra, la segunda forma de hacer esto, que es la tercera opción de corregir la fórmula, es utilizar una función automática de Excel que convierte grados a radianes. Y es la que vamos a emplear, que se llama radianes. Entonces, aquí, antes de B8, que es el ángulo, pongo radianes, abro paréntesis, y cierro paréntesis. Radianes de B8. Y entonces ya el coseno va a calcular el ángulo de eso actualizado. Y ven que efectivamente ahora nos da 12, como le dio un compañero. Ok. En teoría ya está bien esa fórmula, pero ahora la voy a copiar. ¿Ok? No lo voy a copiar a todo lo largo, unos cuantos. Y ven lo que sucede. De 12 brinca a 19, brinca muy importante, luego disminuye, esto no es razonable, otra vez disminuye, luego me da valor, esos son errores.
¿Qué es lo que sucede? Si me fijo en esa fórmula, ¿qué es lo que tiene que estar variando? En esta fórmula, ¿cuál es la variable? El ángulo, nada más. Hay Solo que el ángulo. fijar. Todos los demás valores son constantes. Y entonces comparemos la fórmula que hay en esta posición. Dice B2 al cuadrado más B3 al cuadrado. Si me paso a la siguiente, ahora dice B3 al cuadrado más B4 al cuadrado. ¿Qué es lo que hace? Que me va corriendo, así como se corre para abajo, va cambiando la posición del ángulo, también lo cambia para estos valores. Y yo necesito que estos valores sean fijos. Entonces, para ello, tengo que fijarlas, ¿verdad? Fijar los valores. Hay una forma manual de fijar esos valores, que es ponerle dólares antes y después de la letra, ¿verdad? Voy a hacerlo con este, lo voy a hacer manual, le pongo dólares B, dólares 2. Voy a cambiar solamente ese. Y entonces ahora, de nuevo, voy a copiar la fórmula. Entonces, aquí B2 al cuadrado más B3 al cuadrado. En la siguiente dice B2 al cuadrado más B4. Entonces, con B2 ya lo resolví, pero tengo que hacerlo también con B4. Entonces, este lo voy a hacer pero de otra manera más sencilla. Yo me ubico ahí y pulso la tecla F4. Esa me le pone el dólares antes y después. Me paro en cada una de ellas. Ahí está. No se lo voy a hacer a B8 porque B8 sí tiene que ir variando. Entonces ahora copio una vez más y vean que efectivamente sí va cambiando. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay 3, 4 valores iguales? Es que la variación es muy pequeña. De hecho, si le aumento la cantidad de decimales, vamos a ponerle un decimal más, y ahí sí podemos ver diferencias. Veanlo ahí, ¿verdad? Como realmente sí hay variaciones. Ok. Ya esa fórmula ahora sí está depurada, pero quiero enseñarles algo, tal vez ustedes lo conozcan, tal vez no, que nos puede facilitar el trabajar con este tipo de fórmulas, sobre todo para cuando tenemos que darle seguimiento a ellas, para ver si todo está en orden. Y es lo siguiente, resulta que estos datos que están, que son constantes, ¿verdad? Yo le puedo dar nombre a esos datos. ¿Cómo nombre? Bueno, que en vez de referirme aquí a esta celda como la celda B2, la celda B3 y B4, ¿okay? Aquí están B2, B3, que utilicé esa fórmula, y les voy a poner nombre. Entonces, le puedo llamar a esta celda la celda AB, a esta le puedo llamar la celda AC, a esta la celda CD y a esta la celda omega 1 en teoría. Desafortunadamente ese valor, digamos, yo no le puedo poner un nombre a la celda con caracteres especiales. La forma de ponerle nombre a la celda es la siguiente. Yo me ubico acá en la primera, que es B2. En la esquina acá de arriba, vean que dice el nombre de la celda. Entonces yo me voy a parar ahí encima. Voy a borrar eso y encima escribo AB. Pulso Enter. Entonces observen, la de la par dice A2 y ahora aquí dice AB. ¿No ven? Ok, ahora a esta igual pongo AC. Enter. A esta le voy a poner CD, Enter. Eso sí, el nombre que yo le asigne a la celda no puede coincidir con un nombre estándar de una celda de Excel. Por ejemplo, no le puedo llamar a una celda W1. ¿Por qué? Porque W1 es un nombre de celda que existe, que es la combinación de la fila 1 con la columna W. Entonces, para omega 1, aquí le voy a poner solamente W. W, Enter. ¿Ok? Entonces repasemos. No sé si lograrán ver desde ustedes lo que aparece en esa esquina, ¿verdad? Esos nombres.
Entonces aquí tengo AB, AC, CD y omega, W. ¿Ok? No le puedo poner el omega. Entonces voy a hacer de nuevo la fórmula y ahora ya no voy a poner B2 al cuadrado. No. Voy a escribirla toda de nuevo. Voy a dejar solamente esta parte. Entonces pongo AB al cuadrado. ¿Ok? Más AC al cuadrado menos 2 veces AB por AC por el coseno de todo eso que tenía. Enter. El resultado sigue siendo el mismo, pero ahora vean que la fórmula está mucho más clara, más fácil de darle seguimiento. AB al cuadrado más AC al cuadrado menos 2 veces AB por AC por el coseno de... Este sí no le puedo poner nombre porque esto sí está variando. ¿Ok? Y la ventaja es que con esto no tengo que ponerle dólares antes ni después. O sea, ya el asignarle un nombre específico que no corresponde al nombre estándar de la celda, ya lo deja fijo. Entonces, ahora sí voy a copiarlo en todas las celdas con esa misma característica. Ahí está. Y observen entonces, si me muevo hacia abajo, solo va cambiando el valor del ángulo. ¿Está bien? ¿Conocían eso? No, profe, yo no. Ok. Bueno, entonces ya tengo BC y siguiendo nuestra hojita, ahora lo que calculamos posteriormente a eso fue cita 2. Aquí está. Es esta la fórmula que me interesa de una vez. Cita 2 como el seno inverso de AB entre BC por el seno de cita 4. Entonces, vamos a poner acá. Voy a copiar eso aquí. Cambio en 2. Cita 2. Y entonces dice igual. Seno inverso es aseno. Aseno, abro paréntesis, de AB por el seno. Aquí tengo que ponerle radianes de cita 4 y cita 4 se encuentra en esta posición. Cierro para radianes, cierro para el seno y ahora dividido entre BC. Cierro paréntesis. Ahí está. Para ver qué fue lo que puse mal. Dice, cuando dice nombre es que hay un nombre que no interpreta. Ok, ¿cuál es el error? Poner BC, porque BC no tiene un nombre fijo. No es BC, sino esto. La posición C8 es la que tiene el valor de BC, porque BC es variable. Ahí está. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, pero resulta que acá, vean el valor que me está dando esto. Algo por 10 a la menos 17, eso está medio jalado el pelo, ¿verdad? Veamos que cita 2 es el ángulo de aquí abajo, ¿verdad? De hecho, cuando cita 1 sea 0 grados, quiere decir que AB está en posición vertical, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería cita 2? Cuando AB esté en posición vertical, ¿en qué posición va a estar CD? Véanlo en el dibujo. ¿Cómo fue la pregunta? Perdón, profe, es que estaba Sí. apuntando. Vean, estamos evaluando esta fórmula para cuando cita 1 sea 0 grados, ¿verdad? Para calcular cuánto sería cita 2. Cita 1, 0 grados sería que AB está totalmente vertical, ¿verdad? Y si AB estuviera totalmente vertical, ¿cómo estaría CD? Igual, profe. Igual, totalmente vertical. Entonces, ¿cuánto sería el valor de cita 2? 0.
también 0, y aquí nos está dando un valor diferente de 0. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la respuesta que me da? ¿Qué tipo de respuesta me da la función seno a la menos 1? Lo que me da es un ángulo, ¿verdad? Resulta que Excel me está dando ese ángulo en radianes también, y entonces yo tengo que convertirlo a grados. Entonces aquí le pongo, para convertir a grados también existe una función, y se la voy a aplicar a todo el resultado de esa fórmula. Entonces pongo grados de todo lo que tengo ahí. Ahora, siempre si aquí hay un valor, eso es 0, significaría, digo, ese valor por 10 a la menos 17 es radianes, ¿verdad? Ahí está. Ok. Es un valor de 10 a la menos 15. Ya esto es un error, digamos, de precisión en los cálculos de Excel, ¿verdad? Pero un valor de 10 a la menos 15, eso es 0, ¿verdad? De hecho, vamos a cambiarle el formato a esto. Vamos a decir que es un formato de número, y con solo eso y hablar de 2 decimales, pues me está dando el valor ya ahora sí de 0, ¿verdad? Pero entonces sí es importante convertir eso a grados, porque yo quiero el cita 2 en grados. ¿Ok? Bueno, ya puedo copiarlo ahí para abajo, podemos revisarla. Ve el seno inverso de AB por el seno de cita 4, que está en la posición B8. Primero lo convertimos a radianes antes de sacar el seno, y dividido entre C8, que es BC. ¿Okay? Entonces lo copio todo ahí para abajo. Vamos a reducir el ancho. Ahí tengo cita 2. Entonces continúo con la hoja de trabajo, y ahora dice que lo que hicimos posteriormente fue calcular cita 3. Cita 3, que es 180 menos cita 2 y menos cita 4. Entonces, una columna más ahora para cita 3. Y dice que es 180 menos cita 2, que está acá, y menos cita 4, que está acá. En este caso no tengo que hacer una conversión de grados o radianes, porque estoy restando grados y grados, ¿verdad? Entonces aquí no hay que hacer nada. Lo voy a copiar ahí para abajo. Veamos a ver si eso está razonable. Si cita 3 también es 0 grados. Veamos que cita 3 era el ángulo que forma AB con BC, ¿verdad? Está aquí. Entonces, si los dos están en posición vertical, efectivamente cita 3 es 0 grados también. Ok, continuamos. Ahora vienen entonces las velocidades. Ya puedo calcular VB, que es omega 1 por AB. Entonces, vamos a poner acá VB. Voy a marcar solo esta letra para reducir el tamaño, para que me quede más bonito. Ahí está VB. Entonces va a ser igual omega por AB. AB tiene nombre fijo. Entonces vean esa fórmula, qué interesante queda. Omega por AB, ¿verdad? Súper clara. Vamos a centrarlo, y ahora lo copio ahí para abajo. ¿Y qué sucede? ¿Por qué me da todos los valores iguales? ¿Por qué todos los valores salen iguales? Porque es constante. Porque la velocidad de V es constante, efectivamente. Ok, ya tengo VB, y vamos a ver, según esto, entonces, aquí hay un cálculo de un cita 5. Ok, lo ocupamos. Vamos a reducir este. Copiamos esto para acá.
cita 5 que dice que es 90 menos cita 3. Igual 90 menos cita 3. Y ahora con ese cita 5 se calcula esta V2, que V2 es VB', ¿verdad? Y se utiliza para calcular omega 2, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo así entonces. VB'. VB. Vamos a ver si me aguanta poner aquí. Ajá. Y voy a marcar esto. Ok, ahí está. VB', que es lo mismo que V2, es VB por el seno de cita 5. Entonces va a ser igual VB por el seno de, tengo que poner entonces radianes primero, de cita 5, que es el que acabamos de calcular. Cierro para radianes y cierro para el seno. Ahí está. Lo centro, lo copio. Vamos a reducirle la cantidad de decimales a esto, como así. Ok, ya tengo VB'. Como les decía, que es lo mismo que el V2. Y entonces ahora tengo que omega 2 es igual a VB' entre CB. Entonces, omega 2 es lo que va acá. Voy a copiar esto. Omega 2 va a ser igual a VB' dividido entre CB, que es C, entre CB. CB, ¿dónde lo tengo? Aquí está, BC, es lo mismo. Ajá. Ok, vamos a cortarle un poco de decimales. Así, lo centro y ahora copiamos. Vamos a ponerle un decimal más para ver variaciones. Vamos a ver si ahí está bien. En determinado momento empieza negativo. ¿Estará razonable que a partir de algún momento la velocidad angular se vuelva negativa? ¿Qué quiere decir eso? Que vayas acelerando, disminuyendo. Que cambia de sentido, ¿verdad? Iba hacia un lado y ahora se devuelve, ¿verdad? Ok. Algo que para hacerlo más preciso deberíamos de poner es ponerle un sentido positivo a la velocidad. Omega 1 sabemos que es en sentido horario y el sentido horario es negativo, entonces a esta velocidad le voy a poner menos 5, ¿ok? Eso me cambió la magnitud de VB y ahora me da una velocidad angular, una velocidad TV negativa. ¿Y cómo interpreto una velocidad TV negativa? Ahí sí está, no es muy adecuado esto, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer es, o sea, si lo que quiero es la magnitud de esa velocidad, lo que puedo hacer aquí es ponerle el valor absoluto a esto, que es así, abs, entre paréntesis, omega por R. Eso es la magnitud de la velocidad, ¿ok? Y lo copio. Ahí está. Pero, entonces, ¿qué sucede? Que omega 2, vean que será positiva o será negativa.
cuando cita 1 sea 0 grados. Vamos a ver. Veamos en el dibujo que para esta posición omega 2 y omega 1 son el mismo sentido. Antes de esto, cuando B está aquí arriba, todavía viene moviéndose en sentido horario. Entonces, omega 2 en esta posición inicial sí es negativa. Entonces, ¿qué pasa si le pongo un menos a esto? Le pongo un menos acá y lo copio. Resulta que se me cambiará el sentido en algún momento. Vamos a ver. Le pongo menos a esto. Copio toda la fórmula. Y en algún momento debería convertirse en positiva esa velocidad. Vamos a ver si ocurre. Viene disminuyendo y ahora efectivamente a partir de cierto valor sigue ahora positivo. ¿Okay? Entonces ya he hecho ahí los ajustes. Estos valores acá que aparecen números no son errores, sino que el valor no cabe. Okay, ahí está. Ya lo que hay que hacer es abrir un poco la... ¿Sí? ¿Qué fue lo que acaba de hacer, perdón? Ok, lo que acabo de hacer es ajustar la ecuación para calcular omega 2, porque resulta que en esta posición inicial, cuando cita 1 es 0 grados, que corresponde a las dos barras alineadas en posición vertical, omega 2 y omega 1 tienen el mismo sentido. Si omega 1 es negativo, omega 2 también tiene que ser negativa. Entonces aquí le agregué el menos a la fórmula y lo copio todo para abajo. Sigue siendo positiva, pero a partir de cierto valor, ¿okay? Cuando llegue por aquí abajo a algún punto, ahora tiene que invertirse y entonces es lo que acabamos de revisar. Vean que omega empieza a disminuir. Cuando el ángulo es de 135 grados, justo ahí hace un cambio de sentido y ahora se vuelve positivo. Entonces, quiere decir que sí está funcionando, no hay un cambio ahí en el sentido. Mientras que, vamos a ver este otro valor en esta columna que tenemos, en la columna G, hay un cambio ahí de signo, es cita 5. Bueno, los ángulos sí pueden invertirse también. Digamos, un ángulo negativo significa que me va a quedar para el otro lado. Bueno, entonces ya tengo omega 2 y me falta ahora la velocidad de D, que le tenemos acá en la fórmula. Entonces digo que VD dice que es igual a... ¿Qué pasa? Ahí está. VD dice que es omega 2 por CD, pero CD tiene un nombre fijo. Entonces nada más escribo aquí CD. Enter. De nuevo acá, esto es una velocidad lineal. Realmente lo que me interesa es su magnitud, entonces le voy a poner valor absoluto de SK. Enter. Lo centro y copio ahí para abajo. Vamos a reducir ahí la cantidad de decimales. Tal vez así. ¿Ok? Entonces ya hasta aquí tenemos todo el análisis de velocidades. Tengo omega 2, la velocidad de D, tengo la velocidad de V acá también. ¿Ok? Entonces esto es... vamos a ver. Voy a hacer algo acá. Este ángulo cita 5 no depende de V, ¿verdad? Entonces voy a copiar a cortar esta columna y la voy a poner antes de V. Nada más para tener toda la parte de ángulos aquí y aquí la parte de velocidades. Entonces este análisis, aquí le voy a poner un título, velocidades. ¿Ok?
Esto va a ser mi análisis de velocidad. Y esto es un análisis de geometría, un análisis geométrico. Análisis geométrico, ¿verdad? Aquí. Ok, y ahora seguimos con aceleraciones. Entonces vamos a cambiar de hoja. Vamos a la siguiente. Y vamos a ver qué fue lo primero que hice fue vamos a ver, aquí hay algo que no está. Aquí dijimos que la aceleración tangencial es la de V por el seno de zeta 3, pero no puse que era aceleración de V. Aquí me falta. La aceleración. Ah, bueno, aquí está. ¿Verdad? Aceleración de V. Entonces vamos a poner acá aceleración de V. Aceleración de V. Voy a decir que es un subíndice. Ahí está. La aceleración de V. Vamos a centrarlo. Y es omega 1 al cuadrado por AB. Entonces sería igual. Omega 1 es esto. Al cuadrado por AB es una variable fija. Ahí está. Lo vamos a centrar. Lo copiamos. ¿Y por qué me da todo igual? ¿Hay algún error ahí? ¿Por qué la aceleración de V me da igual para cualquier posición? Porque la velocidad. Ajá. Porque es constante, porque la velocidad angular es Es constante. constante porque depende solo de la velocidad angular, que es constante, y de una distancia que también lo es. Entonces, esto está bien. Ahora sí, con aceleración de V, vamos a ver qué sigue. La aceleración, ¿dónde está la descomposición de eso? Aquí está, la aceleración tangencial de C, ¿verdad? Que es la de V, que es la misma de V', que es aceleración de V por el seno de zeta 3, ¿verdad? Entonces, es esta la fórmula, ¿verdad? Que vamos a utilizar, ¿verdad? Con referencia a esto. Entonces, aceleración de V' tangencial. Entonces, aceleración de V' tangencial. Me quedó al revés de como lo quería. Así. Aceleración de V' tangencial y todo esto lo voy a poner como un subíndice. Ahí está. Aceleración de V' tangencial. Entonces dice que es igual a la aceleración de V, que es esta, por el seno de zeta 3, que primero tengo que convertir a radianes. Entonces, radianes de zeta 3 está aquí. Cierro para radianes, cierro para el seno. Ahí está. Bueno, en la posición inicial de 0. Bueno, eso depende. ¿Eso por qué razón? Porque, veamos de nuevo el dibujo. Cuando V esté en posición vertical,
toda la aceleración va a ser entonces también vertical, no va a haber una componente tangencial. Está bien. Eso, por eso va a ser. Ok, copiamos eso para abajo. Vamos a reducir los decimales. Así, centramos. Reducimos el ancho y ya lo tenemos. Aceleración de B' tangencial. ¿Para qué utilizamos eso? Para ahora despejar alfa 2. Alfa 2 va a ser esa aceleración dividido en CB. Entonces vamos a poner acá símbolo alfa, insertar, cerrar, 2. Su índice, ahí está. Lo centramos acá y dice que es igual a aceleración tangencial de B dividido entre CB o BC, ¿verdad? Que aquí está, BC. Vamos a copiar. Ajustamos los decimales. Vemos que a 3 está bien. Centramos y reducimos el ancho. Ok, ya tengo alfa 2. Ya casi terminamos con eso. Ahora que tengo alfa 2, entonces puedo determinar la aceleración de D radial y la tangencial. Eso es aceleración de D radial. Y aceleración de D tangencial. Te digo que es un subíndice. Ahí está. Vamos a centrar. Ok. La radial, la aceleración de D radial va a ser omega 2 al cuadrado. Aquí está. Para ver algo, aquí cometí un error. Cometí un error acá. Vean, esto no era aquí. Es que puse los títulos ahí arriba. Más bien no entiendo por qué esto. Bueno, sí dio. Está bien. Sí dio algo porque no depende de algo aquí en la tabla. Esto es acá. Esto es aquí. Esto es aquí. De aquí se me van. Vamos a ver, aceleración de B es omega 2 al cuadrado por AB. Aceleración tangencial es K8, si está bien, es aceleración de B por el seno. Y esto es L8, sería aceleración tangencial entre C, aquí está malo, sería entre C8. Ahora sí, vamos a arreglar esto. Ahí está. Bien, estos títulos van aquí abajo. Ahora sí. Entonces la aceleración de D radial va a ser igual a omega 2, aquí está, al cuadrado, por el radio que es CD, que en este caso sí tiene un valor constante, CD. Vamos a reducirle los decimales, aquí tal vez a 2 por la magnitud que tiene, lo centramos y copiamos. Y ya por último, la aceleración tangencial de D, que va a ser igual a alfa 2 por CD. Ok.
Esto entonces le vamos a poner un título y va a decir aceleraciones. ¿Puede poner un toque el de D radial, por favor? Sí, voy un segundito para terminar este aquí. Aquí está, aceleración de radial sería I8, I8 es omega 2, ¿verdad? Al cuadrado por CD. CD como posición fija porque es una longitud fija. ¿Está bien? Ok. Y con todo esto, entonces ahora puedo hacer las gráficas de las diferentes variables. ¿Cuáles son las variables que me interesa graficar? Me interesa graficar, bueno, podría ser, voy a poner en negrita VB, omega 2, VD y todas las aceleraciones, ¿verdad? Una consulta. Sí. En aceleración B tangencial, B' tangencial, yo la primera entrada la tengo con 0. Vamos a ver. Dice que Sí, yo V' también. tangencial es K8. K8 es aceleración de B, ¿verdad? Es aceleración de B por el seno de... ok, aquí hay un error. Fue porque como moví la fórmula no Ah, es sí, cuando jaló la fila, de ajá. 9, sino de E8. Ajá. Entonces, efectivamente va a ser, y voy a copiar la fórmula para abajo. Ahí está. 0, alfa 2, 0. Sí, ya todo está con 8. Ajá, está bien. Listo. Profe, yo tengo un error porque no me da la aceleración de D radial, no sé por qué. Los anteriores sí los tiene bien. Las columnas anteriores sí. Sí, profe. Sí, Ok, sí. vamos a ver entonces. Repasemos la fórmula. Es omega 2 al cuadrado, que es esta columna que yo la tengo en la I. Y 8 al cuadrado por CD, ¿verdad? Y CD es este campo fijo. Nada más asegúrese que efectivamente le puso el nombre a esa celda. Sí, puede ser eso, o que no lo fijó, entonces le está bajando la celda también. Ajá. Revise, párese sobre esa celda B4 a ver si tiene el nombre CD. Sí, sí, ya, eso fue, profe. Ya, Ya, ok, por allá. perfecto. Entonces, vamos a Profe, graficar todas estas cosas que tengo en negrita. Como, como ya tenemos todo acá, ahora sí, no es necesario que ustedes tengan ahí la hojita esta de cálculo. Voy a compartir solo la hoja de Excel para que veamos todo el espacio disponible. Ok, ahora sí lo ven total, ¿verdad? Solo el Excel. Sí, exacto, profe. Ok, entonces aquí en este espacio que nos queda voy a hacer las gráficas. Para ello, no vamos a marcar datos acá para hacer una gráfica, como normalmente se hace, sino que voy a empezar desde cero y digo insertar, me voy a la parte de gráficos, vamos a buscar estos que dicen gráficos de dispersión, selecciono las opciones y aquí voy a buscar uno que dice dispersión con líneas suavizadas. ¿Ok? Esperen, es que tenía algo marcado, voy a eliminarlo. Ok, ahora sí. Ahora sí de nuevo. Entonces, insertar gráficos, dispersión con línea suavizada. Me aparece totalmente en blanco. Voy a dejarlo aquí encima porque yo creo que no saldría todo el área de momento. Y entonces lo primero que voy a graficar es VB. Entonces ahora le doy botón derecho. Esperen,
lo que está pasando acá. Voy a moverme. Algo. Algo me está dando. Ok, ya aquí estoy, está bien, ahora sí. Es que si lo tengo encima de datos me puede dar problemas ahí la gráfica. Entonces ahora le doy botón derecho y aquí le doy la opción que dice agregar datos, seleccionar datos, aquí está, seleccionar datos. Bien, en este rango de datos del gráfico no le voy a poner nada, aquí le voy a dar agregar. Y entonces nombre de la serie, aquí voy a poner VB. Y valores de X, entonces me vengo acá a la primera columna, me paro acá y voy a marcar toda la columna. Profe, si se aprieta Shift y Control y la tecla de abajo se marca todo de un solo. Ok, gracias. Ok, pero para esta parte voy a regresar al arriba. Ya tengo las X, ¿verdad? Y entonces ahora la columna de las Y va a ser la de VB, que es la columna G, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más sencillo, marco este rango de las X, lo copio, le doy control C, me paro aquí en la Y, le doy control B de pegar y selecciono entonces columna G, les dije, ¿verdad? Me paro sobre la A, borro, pongo G en los dos puntos. Okay. Ahí está, aceptar. Observen de momento esa gráfica. Voy a darle a aceptar acá para ir a la gráfica y ver. Me aparece solo una línea recta, está bien, porque recordemos que la velocidad de V es constante. Bueno, lo otro que vamos a graficar es omega 2. Entonces, omega 2 vale la pena graficarlo porque es variable. Omega 1 no tiene sentido porque es igual a una línea constante como VB. Entonces, de nuevo me paro sobre el gráfico, le doy botón derecho, seleccionar datos. Le voy a dar agregar, nombre de la serie, le voy a poner W2 porque no tengo la variable, aquí no me aguanta símbolos o caracteres especiales. Los valores de X van a ser los mismos anteriores y como yo le había dado copiar, aquí los tengo, le voy a dar pegar de nuevo. Aquí de nuevo en los valores de Y también le doy pegar y eso está en la columna I, entonces cambio la A por una I en ambos puntos y le doy enter. Vamos a darle a aceptar y ahora sí veamos la curva para omega 2, ¿verdad? Es una curva de sinusoidal, más o menos. Ok, seguimos con VD. VD. Entonces, para esto, otra vez, botón derecho, seleccionar datos. VD está en la columna J. Le voy a dar agregar. Aquí pongo VD. Valores de X, igual copio los anteriores. Otra vez los anteriores y cambio la A por una J. Aceptar. Y aceptar. Ahí lo tenemos. Ven qué bonito se ve esa gráfica para VD. Vean que ahora cambió la escala de la gráfica, ¿verdad? Porque este tiene valores más altos. Antes el valor más alto era para VB en 25, pero ahora entonces se extiende más.
vamos a continuar ahora con la aceleración de V. ¿Ok? Entonces, una vez más, seleccionar datos, agregar, aceleración de V, que es en la columna K, pegar a los valores de X y en los valores de Y de nuevo, cambio la A por una K. Todo tiene su forma ahí de matar las pulgas, ¿verdad? Como dicen, probablemente yo me complico más con esto acá, ustedes lo pueden hacer como les quede más cómodo, ¿no? Aceptar y aceptar. De nuevo es una línea horizontal porque esa aceleración es constante. ¿Ok? Ahora seguimos con esta de B tangencial, realmente no es tan importante porque eso fue para poder calcular luego alfa 2. Entonces no voy a graficar esa, sino que voy a pasar directamente a alfa 2 y luego a estas dos de D. Alfa 2 está en la columna M, le voy a seleccionar datos, agregar. Este lo voy a poner así, alfa 2. Pego acá, pego aquí, eso está en la columna M. En esta parte, ustedes no pueden moverse con las flechitas aquí para editar algo. Si ustedes mueven las flechitas hacia los lados, se le altera todo el rango. Hay que posicionarse con el mouse para sustituir un carácter. M y M, lo voy a aceptar. Y una vez más, aquí lo tenemos. Ahora me faltan estas dos aceleraciones de D, radial y tangencial, que son las columnas N y O. Aceleración de D radial. Sustituyo por una N. Aceptar. Voy a darle a agregar de una vez. Aceleración de D tangencial. Cambio O y O. Y con esto ya estaríamos. Aceptar. Ahí tengo todas las gráficas. Resulta que ahora hay algunas gráficas que casi no se ven y se ven sobrepuestas con otras porque hay problemas con las escalas. Aquí lo que faltaría ya para ponerlo más bonito es ponerle títulos para identificar las diferentes variables. Entonces, cuando esto sucede, lo mejor es separar las gráficas, no incluir todo en una sola. Para no tener que repetir esto, entonces vean qué sencillo. Libero el área del gráfico, la toco ahora en la parte más externa y le voy a dar botón derecho, copiar. Me vengo ahora aquí a otro punto en la hoja y le doy botón derecho, pegar. Se me hizo pegar. A ver, bueno, voy a hacerlo manualmente, control V. Ahí está. Entonces, esto es una copia idéntica del gráfico. Entonces, aquí hay cosas que están sobresaliendo mucho, como este dato verde, que es aceleración de D radial, y vamos a ver, la otra más grande es esta, que es la de D tangencial. Entonces, estas cosas las voy a desactivar de esta primera gráfica. Entonces, le doy seleccionar datos, y aquí en los últimos, sin necesidad de borrar, desactivo esto y esto, le doy a aceptar. Entonces, observen que ya las demás curvas sí se ven con mayor claridad, ¿verdad? Y en esta, podría dejar, vamos a ver, seleccionar datos, podría desactivar tal vez todas las velocidades y dejo solo aceleración. Vamos a ver cómo queda. Ahí está mejor, ¿verdad?
E incluso pues hay una de acá que se ve muy poquito, esta de acá, esa es alfa 2. Podría dejarla para otra gráfica, pero también está aquí. Por la escala que tiene, si se ve mejor acá. Entonces podría desactivarla de seleccionar datos y desactivo alfa 2. Entonces ya se ve con mayor claridad las curvas en una y en otra gráfica. ¿Está claro? Vamos a salvar esto porque no lo he salvado ni una sola vez. Voy a ponerle acá mecanismo retorno rápido.